¿Muy contentos o nada más poquito contentos? Muy contentos, muy bien. Qué bueno. Vamos a establecer algo muy importante en esta mañana, por eso yo quiero que usted me ponga toda la atención, que no se me distraiga y que todos los que estamos aquí en esta mañana, creo yo, que estamos aquí porque sabemos que hay una palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Y lo menos que nosotros podemos hacer es poner esa atención a esa palabra. ¿Para qué? Para que no sea solamente una palabra que llegue a nuestros oídos, sino que sea una palabra que se haga como hemos aprendido, que se haga rema en nuestra vida. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos están dispuestos a aprender esta mañana? ¿Amén? Así que vamos a hablar, de acuerdo a lo que Dios ha estado mostrando, de la transformación de nuestra mente. Pero yo quisiera esta mañana dejar un cimiento, una base firme, porque nosotros no podemos cambiar nuestra manera de pensar o cambiar o transformar nuestra mente si antes no sabemos cómo trabaja la mente, qué hace la mente, qué pasa por la mente, qué produce la mente. Entonces yo quisiera que esta mañana establezcamos ese fundamento para después ir a hablar acerca de la transformación que la palabra de Dios nos habla para nuestra mente. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo en esta mañana? ¿Amén? ¿Ok? Entonces vamos a empezar por un principio muy básico. Yo le voy a pedir a Alex si me ayuda con lo que le pedí que me pusiera. El primer principio básico es que, de acuerdo a la palabra de Dios, porque el término o la creencia o la manera de pensar de los griegos era que nuestro ser era un ser dual. O sea, ellos pensaban que nosotros como seres humanos solamente nos conformábamos de alma y de cuerpo. Amén. Pero una revelación de la palabra de Dios al apóstol Pablo, él aquí lo establece muy claramente en la primera carta a los Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Les santifique por completo. ¿Y qué más dice? Todo vuestro ser. Y dice, ¿cuál es todo vuestro ser? ¿Cuál? Espíritu, pasando de lo más interior a lo exterior. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Se ha guardado cómo? ¿Se ha guardado cómo? ¿Se ha guardado cómo? A ver si no estamos en la escuelita, pero cuando nosotros repetimos las cosas se nos quedan, ¿verdad, maestra? Por eso se acuerdan, bueno, los que somos de hace mucho antes en la escuela se acuerdan, a ver, 2 por 1, 2 por... Y ahí estábamos hasta que nos lo aprendíamos. Amén. Entonces, dice, sea guardado irreprensible, ¿para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pablo establece un fundamento, que nosotros no somos gentes duales y no somos gentes tripartitas o tripartitas, algunos dicen así. O sea, nuestro ser está conformado por 3 áreas: el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. ¿Cuál otro fundamento ponemos? El de Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice que ¿qué? Que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir, ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más hace? Y discierne los pensamientos, ¿y qué más? Y las intenciones del corazón. Así que a todos aquellos que antes decimos, es que Dios no me ve. Wow. Ahí dice que todavía o sea, apenas lo estás pensando y Dios ya lo sabe. Amén. Muy bien. Entonces, Dios ya sabe todo. Aquí dice que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue ahí, Ale? Bueno, pero vamos a poner antes la figura que te puse ahí. Ok, aquí vamos a ver lo que es el hombre. Lo único tangible o visible del hombre es el cuerpo.
Y el alma y el espíritu son intangibles, esos no se ven. Amén. Entonces nosotros como seres humanos podemos deducir de acuerdo a esto que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo físico. Amén. ¿Ok? ¿Qué sigue, Ale? Ok, aquí vemos, solamente esto es para que aprendamos cómo está el espíritu. El espíritu también hay división de 3 partes. En el espíritu se encuentran la conciencia, la intuición y la comunión. Entonces aquí usted tiene que aprender que la conciencia no está en su mente, sino que está en su espíritu. Amén. Eso lo vamos a ver nada más así rapidito. El alma. Ahí en el alma tenemos las emociones, la voluntad y ¿qué? Y la mente, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, hoy vamos a tratar un aspecto de nuestra alma. Y en el cuerpo físico está la fisiología, la morfología, la anatomía, independientemente de los sentidos con los que nosotros nos movemos para percibir el mundo natural en el que nosotros estamos. ¿Hay alguna otra, hija? Ok, aquí vamos rápidamente nomás a establecer los fundamentos y lo que significa. Dice, el espíritu es el hombre interior o el hombre espiritual. Dice, es la naturaleza espiritual la que le da la capacidad de comunicarse con Dios. Y esto, o sea, y el espíritu también se divide en comunión, intuición y conciencia. O sea, aquí nosotros tenemos que entender que para comunicarnos verdaderamente con Dios no es a través de nuestra mente. La comunicación con Dios es a través del espíritu. Amén. ¿Sí? Y en el alma, dice, es el asiento de la voluntad, de las emociones y de la mente. Esta, dice, la parte de la persona que no nace de nuevo y que necesita ser renovada y necesita ser transformada. Amén. Amén. ¿Sí se está entendiendo? Luego, por último, el cuerpo es la parte del ser humano con el que se comunica con el exterior y se conforma, como dije hace un rato, de fisiología, morfología, anatomía y de los 5 sentidos: vista, olfato, gusto, oído y tacto. Amén. ¿Ok? Entonces vamos a abocarnos en la mente. ¿Le parece bien? Ok. Dijimos entonces, de acuerdo a esto, que la mente es la parte del hombre donde se encuentra la habilidad o la capacidad de razonar. Diga, en mi mente, yo puedo razonar. Amén. Ahí se encuentra la habilidad de razonar. Y también se encuentra la habilidad de escoger. Amén. Yo a través de mi mente razono y escojo. ¿Sale? ¿Vale? Muy bien. Entonces, esos 2 aspectos, tanto razonar como escoger, son las 2 cosas que a nosotros los seres humanos nos diferencian de los demás seres creados. O sea, Dios nos hizo con raciocinio, con inteligencia y con la voluntad de poder escoger. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Pero, ¿qué pasa por esa mente? ¿Qué nuestra mente cómo trabaja? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pasa por ahí? Vamos a ver algunos aspectos muy importantes que muchas veces no le ponemos atención porque ya forma parte de todos los días en nuestra vida. Pero hoy vamos a poner mucho cuidado o mucha atención a esto para que podamos comprender cómo es que nuestra mente trabaja, hasta dónde nuestra mente nos puede llevar a hacer las cosas. Hablar de la mente es hablar de muchas cosas y importantes, porque en la mente radican muchas de las cosas que nosotros hacemos y nos conducimos todos los días. Entonces, ¿qué es lo que pasa por nuestra mente? Primero, diga ideas, ¿ok? Ideas. ¿Qué es una idea? Una idea es un pensamiento capturado ahí en su mente. Amén. Pasó por su mente una idea, lo capturó. Amén. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Y esa idea es como una representación, pero solamente mental de algo. No se produce, no se hace, pero está la idea ahí. Amén. Ahí está la idea en su mente.
esa idea es también un acto de conocimiento, o sea, algo que vino a su mente y que usted empezó a conocer. ¿Ok? Déjeme decirle algo, que no hay nada más poderoso que una idea. Una idea es poderosa. ¿Por qué? ¿Qué sucede con las ideas? Las ideas tienen el alcance de crear. Amén. Y esas ideas, muchas de las ideas en este tiempo son las que aún controlan a este mundo. Amén. ¿Sí me expliqué? Todas las cosas que usted ve fueron inventadas por una idea. El universo, todo lo que Dios creó antes de ser físicamente, estuvo en la mente de Dios, en una idea de Dios. Amén. ¿Vamos bien? Todo invento que usted conoce, esa silla donde está sentado, esta mesa, todo esto invento, antes de ser invento, estuvieron como una idea en la mente de una persona. Amén. ¿Sí? Por eso los que son inventores, los que inventan cosas, ellos ven el producto terminado antes de estar terminado. ¿Sí me expliqué? Amén. Sí, pues así es Dios. Así es Dios. Así. O sea, Él ya vio las cosas, estaban en su mente y lo único que hizo fue reproducirlas. Él, como Dios, tiene la capacidad solamente de hablarlas. ¿Y qué sucede con su palabra? Se hace, se vuelve realidad, ¿verdad? En nosotros no, nos tenemos que pensar, idear y luego ponerlo a la práctica y empezar a tomar todos los elementos que vemos que son necesarios para que nuestra idea concebida en nuestra mente se pueda convertir en algo tangible, algo que podamos ver y tocar, ¿ok? Amén. Entonces, en esencia, nuestra mente puede ser impregnada por ideas que pueden desarrollarse para convertirse en conceptos que se vuelven visiones que luego se hacen una realidad, lo que le estaba diciendo hace un momento. O sea, pasa una idea que es solamente concebida en tu mente, pero puede llegar un momento que esa idea se convierte en una realidad. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, como les decía, toda la creación fue precedida de una idea en la mente de Dios. Ahora, ¿qué sucede después de que la idea es concebida en la mente? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que se convierte luego en un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es una palabra que usted no habla. Simplemente está ahí en su mente. Una palabra que está en silencio. Solamente es un pensamiento que pasó por su cabeza. Pero en esos pensamientos, escúcheme, se forman las ideas que hablamos ahorita y los conceptos. Entonces hemos hablado de ideas, de pensamientos y ahora vamos a hablar de conceptos. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos son el material por los que están hechos sus sueños. Amén. Y esos conceptos son la sustancia en su vida por las cuales ustedes la interpretan. O sea, cada nosotros tenemos conceptos de las cosas. Yo tengo un concepto de esto, yo tengo un concepto de aquello, y en base a esos conceptos que usted tiene en su mente, usted se mueve a través de esos conceptos. ¿Ya ve por qué es tan importante la mente? Amén. Porque yo me muevo a través de los conceptos que yo he puesto en mi mente. Amén. Por ejemplo, siempre les doy este ejemplo, les digo, yo tengo un concepto de familia y el concepto que yo tengo de esa familia, ¿cómo es? Yo me manejo de acuerdo a eso. ¿Sí? El concepto que yo tengo de familia es que la forman un papá, una mamá y los hijos. Ese es el concepto que además es un diseño que Dios estableció para esa familia. Amén. Ese es mi concepto. Pero en la actualidad, ese concepto está muy distorsionado. Y entonces la gente de este tiempo y de esta época ahora está con un concepto diferente de lo que es el matrimonio. ¿Sí me expliqué? Amén. Entonces esa gente por ese concepto que ahora tiene se mueve y hace las cosas. Y nosotros por el concepto que tenemos, por eso nos movemos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y hay ese convencimiento en nuestro corazón o en nuestra mente. Amén. Entonces esos conceptos, por eso alguna vez el rey Salomón escribió en Proverbios 23:7,
Algo que nos leía el pastor Paco la semana pasada. ¿Sí? Fíjese bien lo que dice. ¿Dice qué? O sea, ¿cuál es su pensamiento? ¿En dónde? En su corazón o en su alma. ¿Qué sucede? Tal es él. O sea, el concepto que tú tienes de ti mismo, eso es lo que tú eres. No es lo que dice la gente, no es lo que dicen los demás, sino el concepto que tú tienes así. Amén. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que sea necesario que nuestra mente sea renovada? ¿Que haya una transformación y que haya un cambio? Sobre todo, un cambio basado en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Nuestra mente tiene que ser impregnada de la palabra de Dios para que pueda haber un cambio y una transformación. Amén. Entonces usted y yo nos convertimos en esos conceptos que manejamos en nuestra mente. El valor y estimación que usted le tenga a la vida dependerá del concepto que usted tenga de usted mismo. ¿Sí? Entonces, esos conceptos se elevarán en su vida de acuerdo a la interpretación o al valor que usted le dé a ese concepto. ¿No me estoy viendo así muy, no? ¿Se está entendiendo? ¿Va bien? Ok. Entonces, ideas, pensamientos y conceptos son los que manejamos en nuestra mente. Amén. ¿Alguna vez se había puesto a pensar en todo eso usted? Por eso yo quiero sentar esa base para que sepamos cómo trabaja la mente. Porque cómo vamos a renovar algo que ni siquiera sabemos cómo trabaja, ni qué hace, ni cómo funciona. Ahora, fíjese bien. Después de que se hacen las ideas, ¿qué dije? Los conceptos, los pensamientos, los conceptos, después muchas de esas ideas y muchos de esos pensamientos y muchos de esos conceptos, lo que nosotros hacemos es expresarlos a través de nuestra boca y de nuestra palabra. Amén. Amén. Por eso, una de las cosas que les he dicho a los jóvenes, muy seguido se los digo, si usted quiere saber qué trae una persona acá adentro, ¿qué tiene que hacer? Solamente escúchala. Porque hay un pasaje en la palabra en Lucas 6:45, ¿se acuerda qué es lo que dice? ¿Qué dice? El hombre bueno, ¿qué dice? ¿Del buen tesoro de dónde? ¿Qué es el corazón para nosotros? El alma. Del buen tesoro, vamos a decirlo, de su alma, donde está mi mente, ¿qué pasa? Saca lo bueno. ¿Pero qué dice? Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, de su alma, saca lo malo. Porque de lo que abunda en nuestro corazón, ¿qué sucede? ¿Se da cuenta? Ya ve cómo la palabra de Dios es tan sencilla, ¿verdad? Entonces usted escucha hablar a una persona y usted sabe qué es lo que trae adentro. ¿Ven? ¿Necesita ser psicólogo? ¿Psiquiatra? ¿Conocer? Simplemente escúchelo y se da cuenta. Amén. Amén. Ahora, lo importante es ver qué es lo que vamos a hacer con la mente. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer con la mente? La mente, dice la palabra de Dios, que necesariamente tiene que ser renovada. Amén. Diga, mi mente tiene que ser renovada. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Amén. Sacar nuestros fundamentos humanos y meter los fundamentos divinos en nuestra mente. Los conceptos humanos, echarlos fuera para que los conceptos divinos de la palabra vengan a nuestra mente. Amén. ¿Sí? Antes de que usted y yo fuéramos creyentes, ahí en nuestra mente, ¿sabe que había? Un sinnúmero de patrones, de ideologías y de argumentos y de formas de pensar tan diferentes a lo que la palabra de Dios decía. Mas sin embargo, ahora nuestra mente tiene que estar impregnada de la palabra de Dios. Amén. Entonces necesitamos renovarlas, quitar todas nuestras ideas viejas, todos nuestros conceptos viejos, que la palabra de Dios habla que el viejo hombre es ese hombre que tiene todos esos conceptos
que la sociedad, que el mundo nos ha influenciado y eso nos ha dado cómo pensar, cómo actuar, pero ahora a través de la palabra de Dios y el impregnarnos de ella, necesariamente habrá esa influencia hará que nosotros seamos transformados en nuestra mente. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando un pensamiento, escúcheme esto no es una predicación, más que nada es una enseñanza, por eso le pido mucha atención. ¿Qué sucede cuando un pensamiento, fíjese bien, se establece ahí en su mente? ¿Qué cree que es lo que suceda cuando un pensamiento se establece en su mente? Un pensamiento establecido en su mente se convierte en una ideología. Amén. Gracias, hija. En una ideología. ¿Qué es una ideología? Es precisamente todos esos pensamientos e ideas que vinieron a tu mente que te dan un fundamento para establecer una ideología. Y esas ideologías son las que te caracterizan a ti como persona. Esas ideologías pueden caracterizar a un grupo de personas. Pueden caracterizar inclusive una época, un tiempo. Amén. Esas ideologías caracterizan la mayoría de las veces a todos aquellos que quieren un bienestar para nosotros. Por eso nosotros tenemos en nuestra vida muchas filosofías, muchas ideologías. Hay movimientos de época, movimientos culturales, movimientos religiosos y políticos que están basados en una ideología. Entonces, ¿se da cuenta hasta dónde nuestra mente nos puede llevar? Amén. Amén. Por eso nuestra mente, el apóstol Pablo nos dice de una manera muy singular, dice, les ruego. O sea, por el amor de Dios, como decimos nosotros ahora aquí en México, ¿verdad? Por el amor de Dios, pónganse como sacrificio delante de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener una transformación de su vida a través de renovar su mente. Si no hay una renovación de nuestra mente, nuestra vida no podrá ser transformada. Por eso el apóstol Pablo se los ruego, o sea, por poco y se hincaba y les pedía a los hermanos, ¿verdad? A los romanos, oigan, por favor. ¿Por qué les pedía eso? Porque acuérdense que Roma era muy influenciada precisamente por toda la ideología del imperio anterior a él. ¿Cuál fue el imperio anterior de Roma? Grecia. Grecia. Y de ahí de Grecia salieron, ¿se acuerdan? Aristóteles, Platón, todos esos grandes pensadores que influyeron tanto, aún hasta nuestra época han influenciado. Amén. ¿Sí? Y aunque nosotros podemos decir eso. ¿Cómo se dice cuando es así la sabiduría del mundo o los dichos del mundo? Pero no todos esos dichos y esa sabiduría vienen de Dios. Amén. Entonces, toda esa formulación de pensamientos en tu mente, esas ideas, esos pensamientos que tú meditas, que elaboras y que meditas ahí en tu mente, todos esos pensamientos ahí que tú traes los empiezas a formalizar en tu mente. ¿Y qué sucede? Los defines y luego esos pensamientos los conviertes en realidad. Amén. ¿Sí? Entonces, de esos pensamientos, como les dije hace un momento, son la base de muchos movimientos. Y luego, después de que viene ese pensamiento, que lo conviertes en una ideología en tu vida, luego, ¿saben qué se convierte? Con algo mucho más poderoso, se convierte en una filosofía. Por eso hay mucha gente que tú te encuentras en la calle o conversas con ella y ellos dicen, no, es que mi filosofía de este concepto o de esta situación es esta. Amén. La palabra filosofía viene de dos palabras griegas, filos y sofía. Filos, que significa amor, y sofía, que significa conocimiento o sabiduría. O sea, si nosotros conjugamos estas dos palabras y las traducimos, sería que nosotros tenemos amor
a nuestro conocimiento, a lo que yo sé, a mi sabiduría y a mi inteligencia. Yo le tengo tanto amor, tengo tanta intimidad con mi manera de pensar, que yo ya establecí una filosofía en mi mente. Pero la filosofía que usted y yo tenemos que tener es la filosofía del reino de Dios, no la nuestra. Amén. Por eso esa filosofía choca con la filosofía del mundo. Y por eso dice el apóstol Pablo que para los del mundo, ¿qué sucede con esa filosofía? Es que tienen estos, están locos, por supuesto, porque la filosofía del mundo es una filosofía natural, pero la filosofía del cielo es una filosofía celestial, la filosofía divina, la filosofía que está más allá. Dice la palabra de Dios que el hombre más sabio e inteligente de esta tierra, aún lo más tonto de Dios es más sabio que ellos. ¿Me escuchó? Amén. Entonces, usted y yo, si queremos cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos saber cómo trabaja, qué hace nuestra mente ahí, para que luego entonces, ahora sí, a través de la palabra de Dios, empezar a ejercitarla. Porque para cambiar o para transformar se necesita el ejercicio. Y nuestra mente tiene que ser ejercitada. Como todas las cosas que vienen de Dios. Esas cosas no se dan de la noche a la mañana ni nada más. Yo digo, ya me transformé. No, Señor. Eso se necesita trabajar, se necesita esfuerzo, se necesita valentía de nuestra parte. Decir, yo sigo adelante, no importa lo que sea. Mi mente tiene que ser transformada. Mi mente tiene que ser renovada. ¿Para qué? Para que pueda entender los conceptos del reino. Y eso es importantísimo para nosotros. Mientras no entendamos los conceptos del reino, mientras no entendamos esos conceptos divinos para nuestra vida, porque como decía hace un momento la maestra también, porque en el reino de Dios todas las cosas tienen un diseño. Y cuando nosotros no estamos en ese diseño de Dios y estamos fuera del diseño, las cosas no pueden suceder de acuerdo a lo que Dios quiere. Así es que usted y yo tenemos que meternos al diseño para que la voluntad de Dios, el propósito de Dios, lo que Él tiene para nosotros se pueda cumplir. Pero tenemos que empezar con nuestra mente a cambiarla. ¿Amén? ¿Sí? Así que, lamentablemente para nosotros, esas ideas que teníamos antes no venían de Dios. La forma de pensar, nuestra filosofía era una filosofía y forma de pensar totalmente errónea. ¿Amén? ¿Sí? Pero hoy estamos aprendiendo que esa filosofía, que esos conceptos para nosotros tienen que ser erradicados de nuestra mente para poner conceptos nuevos. ¿Sí? Mire lo que le voy a decir, quiero que lo repita para que lo pueda entender. Diga, los conceptos, fíjese bien, los conceptos son a mi vida lo que la sangre es al cuerpo. ¿Amén? ¿Sí se entendió, doctor? Entonces, nosotros tenemos que empezar a cambiar y a transformar nuestra manera de pensar necesariamente. Esto no es una opción para ti. Esto tú lo tienes que tomar como una obligación para que pueda ser transformado. ¿Amén? Así de sencillo, como te dije hace un rato. Si no hay una renovación de tu mente, no hay una transformación de tu vida. Porque todo lo que pasa en tu mente es lo que rige tú, cómo te mueves, cómo hablas, cómo haces. Entonces, ¿tú crees que es necesario estar tratando con nuestra mente? Es más, te digo algo, tu batalla de todos los días que tienes, aquí está. Si tú eres derrotado aquí, eres derrotado en todo lo demás. Pero la palabra de Dios dice que usted y yo, ¿qué mente tenemos? Debemos de tener esa mente. Si no la tenemos todavía, aún es tiempo. Mientras usted esté y no sé yo aquí, mientras esto esté, todavía hay tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, fíjese bien. Dijimos una idea que se convierte en una ideología. ¿Sí? Esa ideología se convierte en filosofía. ¿Sí? Y esa filosofía, como les dije, es ¿cómo te diré? El fundamento de tus ideas o de tu manera de ser y de pensar y de caminar. Amén. O sea, esa filosofía con la que tú te mueves es la que determina
los motivos por los que tú haces las cosas y las convicciones que están allá dentro de ti. Es que mi filosofía es que yo tengo esta convicción y tú te mueves así. Ese no es el motivo por lo que tú te mueves. Es lo que a ti te motiva, esa filosofía que tienes para hacer las cosas que haces. Amén. Y esas cosas que haces, esa filosofía, determinan tus motivos, tus convicciones y rigen cada acción que tú tienes en tu vida. A través de todo eso que hay en tu mente, tú todos los días, ¿cuántos saben que todos los días tiene usted que tomar decisiones? Todos los días usted tiene que tomar decisiones. ¿Y cuántos quieren estar tomando decisiones erróneas y malas? Mientras nosotros tengamos la mentalidad que nos ha influenciado el mundo, siempre vamos a estar dando tropiezos en nuestra vida. Pero cuando la filosofía de Dios venga a nuestra mente, su forma de pensar, lo que la palabra de Dios establece para nosotros y lo arraigamos en nuestra mente y en nuestro corazón, las cosas empezarán a suceder en nuestra vida, empezará a haber cambios. Entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente? Nosotros la podemos renovar solamente de dos maneras. Cuando usted pone repetidamente la palabra de Dios en usted, cuando usted medita la palabra de Dios todos los días, cuando usted medita la palabra de Dios todos los días. Así que es hora de que usted y yo nos concentremos en lo que la palabra de Dios dice que es la verdad. Concentrémonos en esa verdad. Amén. ¿Qué dice Romanos 12:2? Lo que les decía hace un momento. No, ¿qué? No se conformen a este siglo, sino que, sino transfórmense, vamos a hablarlo en este término, sino transfórmense. ¿Por qué? Por medio de la renovación de ¿qué? ¿Dónde está su entendimiento? En su mente. Ahí usted razona, ahí está su entendimiento. Amén. Aquí lo único que quiero tomar en cuenta es esa palabra renovar. Esa palabra renovar también se compone de dos vocablos. Re, que significa repetir constantemente, y novar, que significa nuevo. O sea, usted no puede decir, hoy ya renové mi mente. La renovación de la mente es constante, repetidamente, constantemente. Y eso, el único que puede hacerlo es la palabra de Dios en usted. Por eso le digo que la manera de renovarla es teniendo la palabra de Dios ahí. Amén. ¿Sí? Entonces, usted y yo teníamos una mente natural, ahora tenemos que tener una mente espiritual. Necesariamente. Les decía a los jóvenes el viernes que nosotros vivimos en dos realidades. Dos realidades vivimos. Vivimos en la realidad natural, pero también hay una realidad espiritual. Amén. Amén. Pero la mayoría de nosotros siempre vivimos en esa realidad natural. Y es tiempo de que la iglesia entienda que Dios nos llamó para vivir en una realidad espiritual. Porque yo les preguntaba, ¿cuál de esas dos realidades está la una sobre la otra? ¿Está la natural sobre la espiritual? ¿Cuál es la que está una sobre la otra? La espiritual está sobre la natural. ¿Amén? Entonces, nuestra vida, nuestra mente, necesariamente tenemos que experimentar esa vida sobrenatural. Y la vida sobrenatural es algo que no se ve. ¿Y sabe lo que la palabra de Dios dice? Que de dónde salieron las cosas que se ven. Entonces, de ese mundo o de esa realidad espiritual salió la realidad física. No fue la física y luego salió la espiritual. No, es la espiritual y luego sale la realidad física. Amén. Pero en la realidad espiritual tenemos que entender que en esa realidad del espíritu, ahí es una realidad en donde permanece o es la eternidad. ¿Cuántos saben que Dios es eterno? Amén. Entonces, en esa realidad espiritual está la eternidad. Ahí en la eternidad las cosas son. Ahí el tiempo no pasa. Ahí no hay día ni noche.
Ahí no hay horas, ni minutos, ni segundos. La eternidad es eterna, es siempre. Amén. Y lo que se hace ahí no es como lo que se hace en este mundo, en esta tierra, en donde aquí pasa el tiempo, pasan las horas. No, ahí no, todo es eterno. Les decía, por eso la razón por la que Satanás no fue perdonado o no tiene la opción del perdón fue porque él pecó en la realidad espiritual y de la eternidad. Amén. Usted y yo, aunque fuimos creados en una realidad eterna, espiritual, porque les preguntaba a los muchachos, ¿cuántos años dice la palabra de Dios que sucedió desde que Dios creó al hombre al momento en que el hombre peca? ¿Cuántos años sucedieron? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto tiempo transcurrió? La palabra de Dios no nos dice que haya transcurrido ningún tiempo. Entonces, ¿qué entendemos? Que Él nos creó en esa dimensión espiritual. Ellos tenían una comunión con Dios. Ahí no había ningún estorbo, no había nada que les estorbara, nada que les impidiera tener esa comunión con Él. Ellos tenían una cobertura espiritual. Todos los demás seres creados tenían una cobertura. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Los animales del campo tienen pieles, las aves de los cielos tienen plumas, los pescados tienen escamas, pero el hombre no tenía ninguna cobertura y esa cobertura era la de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que andaban desnudos. ¿Y qué pasaba? Y no se avergonzaban, porque estaban en un ámbito espiritual eterno. El reloj del tiempo se activó cuando el hombre pecó y entonces empezó a correr el tiempo, pero antes no. Entonces, en esa realidad, ¿qué dijo Dios? Sí, hoy el hombre pecó, pero le dijo, vendrá un día, escúcheme, vendrá un día en que de la simiente de esta mujer vendrá alguien para darte en toda tu cabezota. Y entonces lo que hoy se perdió, en ese momento se va a restaurar. Lo que hoy se perdió, en ese momento se restaura. Y ustedes y yo estamos viviendo en un tiempo que los antiguos hubiesen querido vivir. Ellos solamente vislumbraban las cosas y decían, vendrá un tiempo en que el Espíritu de Dios será derramado sobre la tierra. Y ellos lo podían, pero solamente tener aquí en sus revelaciones de Dios. Pero no lo pudieron, ni aún Juan el Bautista, que fue el único profeta, tuvo esa realidad. Pero usted y yo la tenemos. Así que si algo tenemos que hacer es renovar nuestra mente para que toda esa corriente humana que nos ha tergiversado toda nuestra mente, la podamos echar fuera y dejemos todo el concepto divino en nosotros para que podamos ser transformados. Amén. ¿Sí me expliqué lo que les quise decir? Así que nosotros tenemos que vivir en esa realidad espiritual. Porque déjeme decirle algo, usted y yo somos mayores. Aunque Abraham, que Isaac, que Jacob, que Noé, que Josué, que David, usted y yo somos mayores. Porque el Señor dijo, no hay nadie mayor que Juan el Bautista, nacido de mujer. Pero el más pequeño en el reino, ¿qué dijo? ¡Aleluya! El más pequeño en el reino es mayor que él. Así que usted y yo estamos en ese tiempo. No perdamos el tiempo. Estemos activos y veamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Empecemos a transformar nuestra mente para que Dios empiece a hacer y poner sus diseños en nuestra vida. Dios y Juan el Bautista, sus primeras palabras que dijeron fue: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque hay una razón de ese arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado a esta tierra. Y si tu arrepentimiento, tu manera de pensar no cambia, ese reino nunca la podrás entender ni lo podrás interpretar. Así que si tú quieres vivir en el reino de Dios, establecer los principios del reino de Dios, que los diseños del reino de Dios estén sobre tu vida, tu mente tiene que ser transformada y cambiada. Y arrepentirte y decirle: Señor, perdóname por la mentalidad que he tenido. Me he dejado llevar por los pensamientos que el mundo y la corriente del mundo me ha llevado. Pero hoy decido, este día, que mi mente tiene que ser renovada y transformada para poder entenderte y comprenderte, Señor, a través de mi espíritu, para que me pase a mi mente, para que yo pueda también entenderlo, mi ser pueda entenderlo y yo lo pueda dar a los demás.
Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie esta mañana.